En noviembre de 2013 se logró la firma de este segundo punto, que trata sobre el consenso para ejercer legalmente la política. La clave de este acuerdo es lograr romper para siempre el vínculo de la política con las armas. La participación política cuando se acaba un conflicto es fundamental. Y aunque nuestro país es una democracia, esa participación no siempre es efectiva. Entonces se buscan básicamente tres cosas. La primera, que haya una mayor apertura a la democracia y una inclusión política de nuevas voces y nuevos partidos. Y para eso, por ejemplo, se va a crear una circunscripción especial para la paz. Eso suena enredadísimo, pero te digo qué quiere decir. En aquellas zonas que se designen, se va a buscar que la población pueda escoger representantes a la Cámara desde esa población, adicionales a los que ya existen, por un periodo específico. Todavía no sabemos en qué zonas, todavía no sabemos por qué periodos, pero eso está contemplado, simplemente para tener más voces en la política. El segundo, que también es muy importante, es cómo amplías la participación ciudadana, cómo logras que haya una mayor participación. Entonces, en ese sentido, ¿qué se ha contemplado? Por ejemplo, que haya mayor facilidad para que los ciudadanos participen, que haya mayores garantías en esa participación, que haya más transparencia en esa participación, que exista más incentivos para que el ciudadano participe. Y el último, que es muy importante, es cómo rompemos los vínculos entre la política y las armas. En nuestro país, desafortunadamente, y lo muestra nuestra historia, las armas y la política han estado juntas. Aquí se busca separarlas. Entonces se van a diseñar sistemas de seguridad y de protección para aquellos líderes políticos que salgan, digamos, a dar estas nuevas voces, pero también para líderes sociales, para líderes de movimientos que en algún momento pueden estar en riesgo por estar haciendo política. Se busca separar estas dos cosas. Tercero, solución al problema de drogas ilícitas. Se trata de soluciones concretas y efectivas en torno a los aspectos centrales que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico y las drogas ilícitas. Este acuerdo fue firmado el 16 de mayo de 2014 y tiene como objetivo establecer la puesta en marcha y los mecanismos para reemplazar progresivamente los cultivos ilícitos. Las comunidades participarán en el diseño y la ejecución de los programas de sustitución. Vale la pena anotar que, además de la erradicación, es muy importante la prevención del consumo. En el acuerdo de las drogas, lo que se busca es solucionar el problema de las drogas ilícitas en el país, entendido en tres dimensiones. La primera, pues, son los cultivos ilícitos. Es decir, aquellas personas que están cultivando drogas o cultivos ilícitos que lo puedan sustituir por un cultivo que sea lícito. Que en aquellos lugares donde existen cultivos ilícitos no sea simplemente quitar el cultivo, sino desarrollar ese lugar, hacer un plan de desarrollo integral para ese lugar. Segundo elemento es el consumo. En nuestro país hay consumo de drogas. Entonces se han desarrollado y se contemplan en el acuerdo algunos mecanismos para atender ese consumo y ese fenómeno en nuestro país. Y el tercero es la lucha contra el narcotráfico. Ahí hay un elemento muy importante que me parece clave mencionar, y es que en este acuerdo se ha incluido el programa de desminado. El programa de desminado en el marco de la lucha contra los cultivos ilícitos es importante porque permite hacer la erradicación, pero en el marco del posconflicto es fundamental. En Colombia hay muchas veredas, muchos municipios que tienen minas antipersonales y eso hace que sus pobladores no puedan caminar con tranquilidad, no puedan ir a hacer su trabajo con tranquilidad. Cuarto, víctimas. Acordado lo siguiente. Uno de los puntos más complejos de la agenda es el acuerdo sobre las víctimas, firmado el 15 de diciembre de 2015. Después de 3 años y medio de discusión, se llegó a un consenso para generar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo. Este punto incluye 3 elementos que son fundamentales: el elemento de la verdad, el elemento de la justicia y el elemento de la reparación. No es gratuito que sea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La no repetición es clave. Lo que busca el acuerdo es entender qué fue lo que pasó para que nunca más nos vuelva a pasar. Verdad.
La verdad es el primer paso de la justicia transicional. Hoy percibimos que para las víctimas lo más importante es saber qué pasó, cómo pasó y pasó. La verdad se ha contemplado en dos estrategias. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que busca entender qué fue lo que sucedió, en qué contexto se dieron qué acciones y cómo, digamos, eso alimentó el conflicto o generó victimización dentro del conflicto. Lo que se diga en la Comisión de la Verdad no puede ser usado como prueba judicial. Eso es muy importante cuando veamos la parte más de justicia. Entonces la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad busca eso, busca reconstruir lo que ha sucedido. Hay otro componente de la verdad que es fundamental y es la búsqueda de desaparecidos. En nuestro país hay un número muy grande de desaparecidos. Lo que se busca en este acuerdo es establecer que se van a buscar esas personas, se va a entender qué sucedió y cuando se encuentren los restos se le van a entregar a sus familiares. Es un arreglo que implica muchos compromisos y muchas responsabilidades. Para que haya justicia, se necesita que los involucrados en el conflicto cooperen, paguen y reparen. El tema de justicia incluye la Jurisdicción Especial para la Paz. Este es un sistema, más que simplemente unas salas o unos tribunales, es un sistema completo. ¿Qué busca este sistema? Asegurar que aquellos actos criminales graves pues sean castigados y aquellos delitos políticos pues sean tratados como deben ser tratados. Entonces contempla primero dos vías. Cuando estamos hablando de un delito político, por ejemplo la rebelión, que es un delito político, se puede ir por la vía de la amnistía con ciertas condiciones. Cuando estamos hablando de un crimen grave en el marco del conflicto, hay tres vías. Una vía es cuando aquel actor, bien sea armado, agente del Estado o tercero, dice, yo participé en esto, hay un tratamiento especial, es decir, no se le da un castigo normal o común como el que habría en la jurisdicción porque es justicia transicional y lo que se busca es que esa persona pues tenga una pena efectiva de privación de la libertad, pero en unas condiciones particulares. Hay un segundo camino, una segunda opción, y es cuando no hay un reconocimiento inmediato, sino tardío. Es decir, la persona no dice de una fui yo, sino después. Esa persona que hace ese reconocimiento tardío puede tener una pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años. Es decir, el tratamiento, fíjate que va escalando. Y hay un tercer escenario donde no hay un reconocimiento. La persona no reconoce que participó en ninguno de esos actos y en ese caso puede tener una pena privativa de la libertad de hasta 20 años. Las víctimas nunca podrán vivir como antes. Los dolores de la guerra son muy profundos. Con la reparación se busca que la sociedad compense a sus víctimas en la mejor medida posible. El dolor más grande que se ha visto en el mundo es este. Pues ese poco de peladito, me digo, sin cabeza y sin nada. Porque uno no tiene culpa de nada, hombre. Sin tener culpa de nada, porque la violencia así mata a uno que no tiene nada, hombre. Ay, Dios mío, por Dios. La reparación es fundamental. La reparación es lo que permite para muchas víctimas realmente entender que lo que les pasó nunca ha debido pasar y probablemente nunca va a volver a pasar. Dentro de la reparación se contemplan, por ejemplo, actos tempranos de reconocimiento. Lo que sucedió, por ejemplo, en Bojayá, cuando los comandantes de las FARC van y reconocen que lo que sucedió no ha debido suceder y reconocen su participación. Esos son actos muy importantes porque son un primer paso para pasar la página, que es lo que busca este acuerdo. También dentro de la reparación se contemplan reparaciones colectivas, por ejemplo a grupos de población o a poblaciones y territorios que fueron víctimas de la violencia y del conflicto, y también se contemplan revisar algunos aspectos de la ley de víctimas. Del conflicto. A pesar de que la firma final del proceso de paz en La Habana no se firmó el 23 de marzo, como estaba previsto,
Tanto el gobierno como las FARC coinciden en que es mejor no apresurarse y hacer bien la tarea, firmando un acuerdo final que satisfaga a las partes y que llene las expectativas de la gran mayoría de los colombianos. El fin del conflicto, en este caso, incluye cómo se van a dejar las armas, cómo se va a verificar esa dejación de armas y ese fin, digamos, de la confrontación armada, de la posibilidad que haya una confrontación armada, y además si van a existir en este caso zonas de concentración. Se han hecho algunos avances, aún no está el acuerdo, pero se han hecho algunos avances. Por ejemplo, ya sabemos que las Naciones Unidas van a ser parte de la verificación. Ya sabemos que ha habido una reforma legislativa para poder diseñar y establecer zonas de concentración. Este punto del fin del conflicto, cuando tú miras todos los acuerdos, es el punto que está más cercano a esa paz directamente relacionada con las FARC. Fíjate que lo que hemos hablado de tierras y desarrollo rural, de participación, de víctimas, tiene mucho que ver con la transformación grande del país. Este fin del conflicto tiene que ver más con en cuáles condiciones las FARC van a dejar de ser una guerrilla o un grupo armado al margen de la ley, cómo van a entregar sus armas, cómo van a dejar de ejercer ese control territorial por la vía armada que ejercen hoy en día en algunas zonas, es eso. Sexto, implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Implementar, verificar y refrendar los acuerdos firmados es una tarea ardua pero necesaria. En todo caso, la ONU y la CELAC estarán presentes, ayudando con la verificación del cese al fuego, uno de los objetivos primordiales del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. La verificación se ha buscado que sea con un actor internacional. Por eso Naciones Unidas y CELAC estarían involucrados en esa verificación. ¿Por qué es importante? Porque ponerle fin al conflicto armado en Colombia pues implica efectivamente tener seguridad en que no vamos a volver a repetir el ciclo de violencia. Entonces de ahí la importancia de la verificación y la relevancia de que sea además un actor internacional, que entendamos que es un actor neutral en esta verificación. El tema de las zonas de concentración pues aún tampoco se ha definido y es digamos un tema en el que hay que tener pues mucho cuidado. ¿Dónde se van a concentrar? ¿Por qué se van a concentrar? ¿En qué calidad? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué criterios se va a definir eso? Pero eso es lo que están discutiendo ahorita. Un punto muy importante para las zonas de concentración es la ley de orden público. Esa ley le permite al presidente crear las zonas de concentración, suspender las órdenes de captura en esas zonas y crear las condiciones para que se pueda dar la desmovilización en esas zonas.